Seas bienvenido a una enseñanza más. Es para mí un privilegio, un honor poderme acercar ahí donde tú estás y provocar que el Señor nos hable, nos bendiga y nos consienta, que eso es lo más importante. Bueno, siempre será mi anhelo y mi deseo verte prosperado, pero así como prospere tu alma. Acompáñame, vamos a orar y recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos a nuestros servicios presenciales. Será muy grato poderte saludar y bendecir y estrecharte en todo momento. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Háblanos, te lo ruego, y seas tú propicio en la enseñanza de hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, hemos estado recorriendo en los discipulados principios elementales de la vida. Y ahí vemos cómo es que Dios nos tiene regalos como dones, el fruto del Espíritu. O sea, Él equipa a su pueblo. Pero hay algo que a mí me conmueve porque siento que es un tema como que muy romántico del amor que Dios nos tiene. Y el término es lo que la Escritura le llama su misericordia. Y la Escritura es más, la asocia, haciendo ver que para siempre es la misericordia del Señor. E inclusive cuando la trata de medir, prácticamente es como el perdón, que no tuviera límite o es demasiado extensa para el amor que Dios nos tiene. Por supuesto, ¿dónde vemos esto? En el Salmo 100, verso 5, dice de esta manera, léalo conmigo. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Pero hay que entender qué significa el concepto misericordia. Y también hay que entender por qué nosotros debiéramos de estimar el recibir la misericordia de Dios. Dice Lamentaciones que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas, o sea, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Así como es un misterio el amor de Dios, ¿verdad? En la Escritura habla de varios misterios, el misterio de la piedad, por ejemplo. Pero el amor que es tan, es un amor, bueno, la misma Escritura dice que Dios es amor. Y es un concepto muy difícil de entender, pero la misericordia tal vez sí es más fácil de visualizar, porque en todo momento la misericordia habla de la compasión que Dios nos tiene, dando a entender de que Él conoce que en nuestra debilidad, su pueblo al que Él ama, posiblemente flaqueamos. Muchas veces nos ensuciamos, muchas veces caemos. Entonces, si tuviéramos un padre rígido, prácticamente no nos albergaría del amor y de la misericordia. Realmente el Padre nos ama por cuanto somos sus hijos. ¿Qué es eso de la misericordia? Bueno, realmente una definición es una compasión por los sufrimientos ajenos, empatía por las debilidades. O sea, el Padre de alguna manera, cuando nos ve sufrir y si hay un corazón que se levanta y levanta la mano, papá, ayuda. Eso es donde yo veo que la misericordia opera y que nosotros veamos que el Padre es misericordioso.
¿Por qué es tan importante ver a un Padre misericordioso? Porque si no, prácticamente vemos a un Padre que siempre va a ir con vara. Y si vemos a un Padre con vara, siempre vamos a estar calificándonos, porque nunca vamos a encontrar la gracia y el favor del Dios para con nosotros. Siempre vamos a ver, como hice esto, como hice lo otro, el Padre no me quiere. Pero mire cómo dice el Salmo 63, 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. O sea, imagínense, uno aprecia su vida. Todos deseamos tener una vida, pues por lo menos con todas las cualidades y las bendiciones de Dios para poder disfrutar la vida, sobre todo en el Señor. Pero poder decir que la misericordia de Dios es mejor, tenemos que aprender a comprenderla. Oye lo que te digo, tenemos que aprender a abrazar su misericordia. Por eso es que dice, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Qué lindo, ¿verdad? Saber que aquel que logra comprender que tenemos a un Padre misericordioso, sencillamente nos enternece saber de que el Padre por amor nos ama y nos cuida. Para que usted mire la profundidad del concepto de la misericordia, lo vemos inclusive cuando Dios estableció aquel ritual o aquella forma de adorarlo a Él cuando ellos estaban en el desierto, saliendo de Egipto. Ahí se empieza a establecer el primer concepto de, llamémosle así, templo o sinagoga o tabernáculo, ¿verdad? Y era donde estaba diseñado de tal manera que hubiera un grupo de gente para servir ahí mismo, los levitas de la tribu de Leví, y para servir al pueblo. Pero entre las diferentes áreas encontramos que estaba el atrio, que era el patio, estaba el lugar santo, que era entrando a esa área muy majestuosa, llamémosle, ¿verdad? Pero en el lugar santísimo existía el arca del pacto, o llamada el arca de la presencia, así lo dice él. Pero este cajón, como usted lo mira en su pantalla, tenía una cubierta, esa cubierta de oro macizo y que tenían fundidos arriba dos querubines. Esa tapa se llamaba propiciatorio o caporet en el hebreo. Y esto significa asiento de misericordia, dando a entender de que lo que cubre lo majestuoso de Dios, su presencia, lo que lo identifica como aquel acto donde Él dice, yo me presentaré delante de ustedes, es con misericordia. No solo me miren como un Dios con vara, no, mírenme como un Dios que extiende el amor para con su pueblo. Y donde lo vemos en Éxodo 25, 21, cuando menciona acerca del propiciatorio. Y pondrás, dice en el verso 21 del capítulo 25 de Éxodo, el propiciatorio, que es también la tapa de misericordia, encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Ese testimonio, recuerde que estábamos, ahí se habla de el maná, el arca que reverdeció, ¿verdad? Y las tablas de la ley. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Eso es muy importante, porque da a entender que cuando Dios se acercaba al pueblo, Él venía y lo decía, mírenme, pero como testimonio yo les hablo sobre esta tapadera de misericordia de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandaré, o sea, todos los mandatos que salían del Padre, salían como un gesto de misericordia. ¡Qué lindo saber que el Padre nos está diciendo, por cuanto yo soy un Dios de amor, mírame, que yo siempre voy a extender la misericordia para con ustedes. Y
Este concepto de su misericordia debería de albergar, es cuando vemos de esa manera, alberga todos los actos de Dios y todos los actos que debiéramos de tener nosotros en todo sentido. ¿Sabe que inclusive dice que cuando Dios derrama de su sabiduría, que es algo, llamémosle santo, algo espiritual, algo que viene del cielo? Así como cuando Salomón le pidió, Señor, yo no tengo sabiduría, dame la sabiduría. Y el Señor como que sopla y de un momento a otro lo llenó de ese concepto de sabiduría, porque Él se deleita en hacerlo, darle su misericordia. Él le dio a Salomón un atributo que realmente uno, para obtener sabiduría, dice en Proverbios, que la gloria del joven es su fuerza, dice. O sea, Salomón era joven y él tenía ya la fuerza, pero él le vino y se acerca al Padre y le dice, dame sabiduría, dame aquel atributo que solo lo obtienen las personas que han navegado a través de la vida, las experiencias. Por eso dice, la gloria del joven es su fuerza y la honra de los ancianos son sus canas. Porque da a entender que la sabiduría del anciano viene por la experiencia, por el tiempo que ha vivido. Entonces, cuando Dios derrama la sabiduría y que la puede dar aquel que se la pide, Él dice, pero acuérdate, tiene que estar llena de misericordia. ¿Dónde dice eso? Bueno, acompáñeme en Santiago capítulo 3, verso 17. Dice así. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, o sea, la sabiduría del cielo, pura. Después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y con buenos frutos. O sea, no solo es que tenga misericordia, no solo es pacífica, amable y pura, sino que se tiene que demostrar. O sea que uno tiene que mostrar que tiene la sabiduría de lo alto, porque es una sabiduría celestial, y que no sea sin vacilación, dice, y sin hipocresía. Qué hermoso poderle decir, Señor, dame de esa sabiduría para poder tratar a mis semejantes, de esa sabiduría para poder relacionarme, para poder tener ese contacto, esa comunión. Y Señor, dámela, porque yo quiero aprender de lo que tú tienes. Yo quiero ser como tú, dice el canto, ¿verdad? ¿Sabes que Dios dice, para que veas qué tanto amor yo les tengo, verás que la sabiduría que yo les doy no tiene límite? Mire cómo dice el Salmo 103 y verso 11. Mire cómo dice. Porque como están los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. Así es de grande. O sea, ahí prácticamente vemos casi como que una medida de la misma. ¿Y cuál es la medida? Como altos son los cielos sobre la tierra para los que temen, porque grande, ahora mire, aquí definía la altura de los cielos, pero ahora dice, no, porque por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. Y algo muy parecido lo dice Lamentaciones 3:22, que las misericordias del Señor jamás terminan, porque nunca fallan sus bondades. Nunca fallan sus bondades. ¿Sabes? Esto me hace recordar como el perdón. Cuando Pedro le pregunta al Señor Jesús, ¿y cuántas veces debo de perdonar? Y el Señor les dice, bueno, 70 veces 7. Entonces uno dirá, bueno, entonces voy a llevar la cuenta hasta poder completar 490. Pero no, el 7 es el número de Dios. Y 70 es como un número superlativo. Entonces 70 veces 7 es como decir el número superlativo por el número de Dios, ¿verdad? Debiera de decirte que el perdón no tiene límite, así como la misericordia no tiene límite.
¿Por qué tenemos que entenderla y cobijarnos en el Padre por la misericordia, por amor? El Padre nos ama tanto que Él te dice, si tú has caído y tú te has ensuciado, solo levanta las manos, porque Dios al que se arrepiente y al que viene y con un corazón contrito, humilde y se presenta delante de Él, Él, ¿sabes qué dice? Él extiende su misericordia. Y es más, dice que Él se deleita en hacer misericordia. Mire cómo dice Miqueas, capítulo 7, verso 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? ¿Por qué Dios dice que olvida el pecado del remanente? Porque dice Él mismo que cuando una persona se arrepiente de corazón, Él toma todo su pecado, dice, y lo vierte al fondo de la mar, dando a entender como que Él se olvida de ella, dando a entender que queda en las profundidades y nadie debería tener el derecho de ir a escarbar el pecado que ya fue perdonado. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él se derrama por extender perdón al que se arrepiente de corazón. Y eso es extender la misericordia. Eso fue lo que le pasó al hijo el hijo pródigo. Aquella parábola en Lucas 15. Este muchacho que viene y él dice en la escritura que él gastó su herencia en las cosas inmorales de la vida, con sus amigos, en cosas inmorales sexuales, en derroches. Y cuando él no tenía nada, dice que él, ya sin nada y ya sin amigos, porque usted sabe muy bien que solo cuando uno tiene algo que ofrecer, ahí tiene el montón de amigos. Ya no tiene nada que ofrecer, ¿para qué te tengo? Y él consiguió un trabajo muy denigrante, dice la parábola, que era cuidar cerdos. Inclusive para los judíos, un cerdo era un animal que deberían de aborrecer o abominable, porque así era la instrucción. Y eso era lo que él consiguió. Y estando él comiendo el alimento, los garrobos, dice, de los animales, él dijo, ¿no estaban mejor los caporales o los esclavos en casa de mi padre mejor que yo? Seguro que si regreso, mi papá me perdona y me contrata como un siervo como él. Estoy dispuesto a hacerlo. Entonces él vino y él regresó. Y cuando él venía en el camino, el padre dice que salía todas las tardes con la esperanza de volverlo a ver. Y dice aquí Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Aleluya. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y sabes una cosa, que dice que él volvió a recuperar su estado original. Tal vez no la riqueza, pero sí el estado de relación con el Padre, de autoridad en la casa, porque le dio anillo, le dio sandalia, o sea, le dio identidad en su caminata y lo vistió, le dio cobertura, le dijo, ya no estarás solo, ya no estarás solo. Y esto es lo que el Padre te hace ver. Él te dice, si tú te acercas a mí y estás dispuesto a humillarte de corazón y decirme, papá, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, que fue lo que le dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre dice, ¿cómo me puedes decir eso? Si eso lo que necesito es un corazón arrepentido. ¿Y sabes qué hace el padre? Como que cuando él abraza, así como el padre abrazó al hijo pródigo, este tipo de abrazo es como de coronar. Por eso es que el esposo dice que él es
cabeza de la esposa y Cristo es cabeza del esposo. Entonces, cuando dice que Él es cabeza, es como que si Él hiciera esto: yo estoy cubriéndote, yo te corono. Pero ¿sabe cómo dice el Salmo 103, 4 y 5? Dice de esta manera, léalo conmigo: el que rescata del hoyo tu vida, porque Él nos rescató, el que te corona de favores y misericordias. O sea, es como que yo te corono, yo te abrazo con el favor de Dios y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabes qué lindo esto? Porque da la impresión que aquel que vive acusado, atormentado por el pecado, valga la redundancia, la acusación del pecado, ¿verdad? Muchos dicen no se sienten dignos, pero aquel que logra encontrar el favor y el amor de Dios y su misericordia, vuelve a tener vida, porque la misericordia es mejor que la vida y empieza a rejuvenecer, ¿verdad? Mire cómo dice el Salmo 23, 6. El Salmo 23 es un salmo muy conocido. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Después habla de los lugares donde hemos de ser cuidados, pastoreados, alimentados. Después dice cómo es que aunque andemos en valle, estaremos cubiertos. Aunque la sombra de la muerte quisiera albergar, dice que su vara y su cayado nos protegerá. Es más, después dice que Él adereza, Él pondrá delante de nuestros enemigos angustiadores siempre la unción y la provisión. Pero cierra ese salmo con este verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¿Sabe que esto es como una implicación? O sea, para poder yo morar por largos días en la casa del Señor, ciertamente tengo que conocer que el bien y la misericordia me siguen en la vida, dando a entender que son aquellos que logran entender la salvación es porque saben que fueron cubiertos por el amor de Dios, por el bien y la misericordia. Papito, te doy gracias por tu misericordia, porque cuántas veces no flaqueamos, cuántas veces no dudamos, cuántas veces no empezamos a tener, como pucheros, le llamo, como el niño aquel que hace su berrinche cuando no tiene algo. ¿Cuántas veces? Y el Señor te dice: por cuanto tú me amaste y me temiste y te arrepentiste, yo voy a extender mi misericordia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Señor, déjame amarte por siempre, por siempre. ¿Sabes que eso fue lo que Nehemías, cuando escribió su carta, eso es lo que él encontró cuando él se dio cuenta cómo es que él fue enviado? A volverle a dar a esperanza a un pueblo, levantando los muros del templo. Mire cómo dice en Nehemías capítulo 1, verso 5. Y dije: te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios que guarda el pacto y la misericordia. ¿Con quién guarda la misericordia el Padre? Con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Si tú le amas y tratas de ser obediente a lo que Él dice, no temas, no temas, porque Él te dice: yo estaré contigo. Yo vengo y haré el pacto, cumpliré mi pacto de bendición, de protección para contigo. Dice Isaías 55:3 también: inclinad vuestro oído y venid a mí, dice el Padre. O sea, aquellos que oyen sus mandamientos, aquellos que están pendientes: Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué quieres que haga? Dime, ¿qué quieres que haga? Inclina vuestro oído y venid a mí. Escucha
y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Por qué David obtuvo misericordia? Mire, es que el ejemplo de David es de los ejemplos más, yo le llamaría, llenos de misericordia de Dios en todo sentido. Porque David, el amoroso David que usted mira, fue adúltero, fue homicida, fue sanguinario y planeó el asesinato de su siervo. O sea que prácticamente no era una santa paloma, realmente fue terrible, pero él se arrepintió. Él se arrepintió y él le dijo: Señor, entiende que yo soy un pecador, entiende que tengo mis debilidades, pero solo lo único que puedo hacer es acordarme que tú eres mi Dios, el Dios Todopoderoso, a quien yo me cobijo y tú extiendes las alas para que yo pueda recibir de ti la misericordia. ¿Y qué hacía el Padre? Extiendo la misericordia sobre él. Por eso es que en Hechos los discípulos, cuando empiezan a profetizar de la iglesia, llamémosle cristiana hasta nuestros tiempos, dice que esa iglesia iba a tener una característica, que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David. Pero usted dirá, pero no, si David no hizo un templo. Mire, el templo hizo, por ejemplo, Salomón. Templo hizo, por ejemplo, Zorobabel o Herodes, que edificaron templos majestuosos. Pero Dios dice que no, esos templos no le interesan. A él le interesa y va a restaurar el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque David alcanzó la gracia de Dios y entendió su misericordia. Y él por eso, ese tabernáculo adoraba con libertad. Ese tabernáculo prácticamente rompía ciertas reglas de legalismo para poderse acercar a la presencia de Dios. Realmente eso es algo que Dios dice: por cuanto Él me entendió y comprendió mi misericordia, yo hice misericordia para con Él. Pero también la Escritura menciona que nosotros tenemos que, así como recibimos misericordia, también nosotros debemos de dar misericordia. Nosotros debemos de ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque Dios fue misericordioso con nosotros. Así lo dice Lucas 6:36. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Mateo 5:7 en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Y Romanos 9:23 dice: lo hizo dar a conocer las riquezas de su gloria. O sea que Dios dice que Él extiende su amor dando a conocer sus secretos, sus profundidades, las riquezas de su gloria. ¿Pero a quiénes? Sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. O sea que aquel que extiende misericordia, aquel que es misericordioso, no solo va a recibir misericordioso, sino que va a ser tenido por digno del Señor de conocer riquezas de su gloria, por cuanto fuimos vasos de misericordia. Y usted dirá: ¿cómo puedo yo extender misericordia? Bueno, es muy sencillo. Nosotros, si somos capaces de decirle a Dios: Padre, perdóname esto. Bueno, que tú estés dispuesto a perdonar. Si alguien te ha ofendido, aunque no te haya pedido perdón, pero que tú te liberes, diciéndole: bueno, yo me libero y te perdono. Yo me suelto esa carga. Esto es como aquella carga del rencor. Muchos tienen el rencor y tienen tal vez
odio tal vez o ese malestar adentro, yo le digo a la gente, suéltalo, suéltalo, libérate, ponlo en la cruz de mi amado Señor Jesús, ponlo ahí. Muévete a extender misericordia para el que te hizo ese daño. ¿Por qué? Porque no solo es sano para tu pues sanidad emocional, para esa sanidad interior, sino que también te permite seguir adelante. Esto es algo como que se tiene que practicar, que tú digas, yo quiero ser misericordioso, tengo que extender misericordia, tengo que tener misericordia incluso por el pecador, porque muy fácil nosotros cuando vemos a alguien haciéndole daño a alguien, ¡ay, que le caiga la viga, que le caiga la viga! Pero, ¿qué pensará mi Padre? Señor, ¿qué pensarás tú de aquel? Lo que yo digo es que mientras que haya vida, hay esperanza, y nuestro clamor debería ser, Señor, extiende tu manto de misericordia y que te conozca y que que alcance la misericordia tuya y reciba el perdón y que pueda él ofrecer el perdón, ¿verdad? Arrepentirse, ¿verdad? Bueno, quiero contarle una parábola muy, muy especial y muy particular que hay en la Escritura. El Señor Jesús contaba ciertas parábolas, pero con el fin de que llegaran hasta nuestros días. Y esta es aquella muy famosa del buen samaritano. Dice la historia que venía esta persona y que era pues prácticamente un judío, llamémosle así, y fue asaltado. Entonces dice que cuando fue asaltado fue golpeado. Y cuando él estaba en el camino, dice que primeramente pasó un sacerdote judío, pues un fariseo que se supone que pues deberían demostrar en su actitud lo que enseñan con sus palabras, ¿verdad? Pero él se que lo vio y dijo, uy, no, este seguramente es de Samaria, no, y siguió de largo. De ahí pasa un teólogo o pues otro religioso que pues por la misma religiosidad que tiene debió haber extendido su misericordia y haber dicho tal vez yo le puedo ayudar, pero no, siguió de largo. Y ahí pasa un samaritano. Samaritanos y judíos no se llevan, ¿verdad? Y cualquiera diría, o tal vez el judío, ¿y tú por qué me estás ayudando? ¿Por qué me estás ayudando, verdad? Pero dice que él extendió misericordia. Pero aquí hay una enseñanza muy hermosa. Quiero que la lea conmigo y lo vamos a leer en Lucas 10, 33 y 35. Léalo conmigo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Mire, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Aquello lo mismo que hace el Padre con nosotros. Nos venda las heridas y les echa aceite y vino. Permite que el aceite es figura del Espíritu Santo, igual que el vino. El aceite habla de pues una sanidad interior y el vino habla del gozo. Y poniéndose en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, o sea que todavía se preocupó, regresó al mesón, vi cómo está, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y aquí hay una figura. Yo he oído a algunos teólogos que dicen que esta es una figura también de cuando venga el Señor. Y cuando él dice que le dio al mesonero 2 denarios, pues un denario era el día de trabajo de una persona. Y un día son como 1000 años. O sea que aquí estamos hablando como una figura que en 2000 años el Señor va a retornar. Y nos va a decir, Espíritu Santo, que es figura del mesonero, ¿me has cuidado a mi iglesia? Bueno, bien hiciste.
vente, porque ahora viene mi amada conmigo. Qué linda esa figura, ¿verdad? Pero lo más hermoso es cómo es que este hombre fue movido a misericordia y cómo es que nosotros debemos de ser movidos a misericordia también. El ser movido a misericordia no es que tú te lo impongas, ¿no? Debería de brotar, debería de salir de nosotros. ¿Por qué? Porque así como esperamos en Dios que Él nos haga algo para nosotros, igual sucede con el Señor. Mire cómo dice otros versos acerca de la misericordia. Dice en Salmo capítulo 6, verso 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, dice aquí el escritor. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Que David, cuando escribió esto, él vivió tal vez una época de mucha tensión y a veces sentía que sus huesos se consumían. Señor, sáname, me siento enfermo, ten misericordia de mí. Y también dice el Salmo 51.5, ese Salmo 51 que habla sobre la misericordia o sobre el perdón o el arrepentimiento. Dice así, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, borra mi pecado. ¿Sabes que la misericordia de Dios, eso es porque eso es el deleita a Él? Él se deleita cuando encuentra un corazón arrepentido y Él dice, por amor, yo tomo tu pecado, lo olvido, lo suelto y ahora yo me extiendo en amor para abrazarte. Como quien dice, yo te corono, yo te abrazo en favores y misericordia para que tú sientas que donde tú vayas, el bien y la misericordia te seguirán. Padre, ayúdanos a poder entender que si algo tú quieres es deleitarte en mostrar misericordia, en dar misericordia al que la da también. Porque también la Escritura dice que hay algunos que no la dan, como que dicen, yo no soy dispuesto a dar, y ten cuidado, porque también hay, llamémosle así, una palabra muy fuerte para aquellos quienes no dan misericordia. Mire cómo dice Santiago capítulo 2, verso 13. Porque el juicio será sin misericordia. Cuando estemos delante del tribunal de Cristo, o aquellos que no tienen salvación y van a estar dentro del tribunal o el trono blanco, el tribunal del Padre, el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Padre mío, tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es más allá de los cielos. Tu misericordia no tiene límite. Padre mío, no consideres mi pecado, sino que abrázame y perdóname por cuanto, Señor, me reconozco que tengo mis debilidades. Y aquel que continuamente tiene esa expresión de decirle, Padre, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Como que el Padre dice, yo te encuentro, aquí estoy, ven, déjame, yo te mostraré lo que yo soy. Qué lindo, ¿verdad? Porque el Padre dice que Él realmente extiende misericordia, pero también dice que Él tiene un límite. Dice Joel capítulo 2, verso 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, pero grande en misericordia y que se duele del castigo. Es interesante porque dice él, tardo para la ira, dando a entender que llega un momento en que el Señor dice, ya no más.
Ya no más, ya estuve esperando tanto tiempo que te arrepintieras y no lo has hecho y has hecho tanto mal. Y a veces obra el Dios. Que seamos librados de caer en manos de un Dios vivo, dice Hebreos. Padre mío, que podamos nosotros encontrar en ti el amor y la misericordia en todo sentido. Ayer casualmente le contaba yo a una persona de acerca de un amigo que yo realmente siempre admiré y nunca voy a dejar de alabar el sentido de misericordia que él tenía. Y le voy a hablar de Cash Luna, el pastor. Él vivió en mi casa y recuerdo que varias veces su ropa misma, yo le preguntaba, mira, ¿y tu suéter aquel que tenías? Fíjate que vi que alguien no tenía un suéter y se lo regalé. Y yo así le decía, sí, pero ese es tu único que tenías, incluso tu mamá te lo compró. Recuerdo en una oportunidad que casualmente yo me lo encontré en mi closet. Y ahí él estaba viendo las camisas y así, mire. Y cabal, yo entré y Cash, ¿qué estás haciendo? Mis camisas. Y cabal veo, y son mis camisas que no me he puesto, que son mis favoritas. Espérate, me dijo. Por eso, yo he visto que en 6 meses estas camisas no te las has puesto. En cambio, la persona que me lava el carro, él le he visto la misma camisa en el último mes. Hoy lo vas a bendecir, me dijo. O sea, como me confrontó con esta persona, también fui movido a misericordia y le dije, bueno, dale mis camisas y bendícelo. Pero hay personas que realmente les brota la misericordia, les como que sudan la misericordia. Y yo creo que nosotros debiéramos de ser como ellos. El Padre mismo dice que Él extendía misericordia y por un pueblo, incluso Él dice que Él extiende misericordia sobre el impío y el inconverso, sobre el justo, el injusto, o sea, sobre el converso y el inconverso. ¿Por qué? Porque Él saca su sol, saca su lluvia y siempre va a extender su misericordia sobre esta gente, pero siempre esperando cuando un corazón se pueda arrepentir. El Padre se muestra de esta manera porque Él dice, yo quiero ser un Padre que tú te puedas sentir cubierto, guardado. Y es por eso que Él a Moisés le dijo, te voy a enseñar una oración. Y era una oración sacerdotal. Con esta oración debieras siempre bendecir al pueblo del Señor. ¿Sabes cómo dice esta oración? Dice de esta manera en el Salmo número 6, 24 y 26. El Señor, y esto te lo declaro yo a ti, tú que me estás escuchando. Yo vengo y te digo, tú que estás ahí del otro lado, recibe esta oración para tu vida. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Se dice que esta es la oración de la Trinidad, porque dice que el Dios Padre te bendiga y te guarda. Dios Hijo haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Dios Espíritu Santo alce sobre ti su rostro y te dé paz. Yo de esta manera bendigo tu vida y le pido a Dios que seas hoy enriquecido por la misericordia de Dios. Ahí donde estás, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que seas tú por Dios, por Padre, por todo aquel que ha estado escuchando,
Y hoy, Señor, clama para que tú extiendes tu misericordia sobre él. Bendícelo, bendícela. Y que hoy, Padre Santo, se encuentre cobijado bajo tus brazos, te lo pido. Y si tú que has pecado te sientes alejado de Dios, repite conmigo esta oración y di así de esta manera: Dios mío, repite, Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados, dame la vida eterna. Espíritu Santo, ven, ven. Bueno, con esto finalizamos esta enseñanza el día de hoy. Dios te bendice.